Pues estamos ya aquí en nuestro análisis en perspectiva para hablar de este tema interesante, relevante y de enorme actualidad. Uber versus taxistas, si se vale decirlo así. Ya nos explicaba algo Adrián del caso, pero me gustaría, Marcos, ayúdanos a entender qué está pasando y sobre todo con una perspectiva más amplia, porque según entiendo esto no es un asunto exclusivamente mexicano. Así es. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Efectivamente es un tema mundial, Okay. ¿no? Es un tema mundial que normalmente llegamos tarde al tema, ¿no? Pero déjame plantearte cuál veo, o sea, cómo veo yo la problemática desde el punto de vista económico y que yo creo que, malamente como decimos los economistas, creo que la discusión ahorita está en soluciones de esquina, polarizada. Es decir, vas a ver a gente que está defendiendo a toda capa y espada Uber y va a haber gente que está en contra de Uber. Entonces yo creo que no se está ubicando el problema integral y si no lo ubicas de manera integral y ubicas el problema de manera concreta, pues vas a generar una regulación ineficiente y vas a generar una regulación que puede provocar problemas, incluso equidad, ¿no? Pero el problema, digo, está bien, el problema surge cuando irrumpe en el mercado, ¿está bien dicho así, Pablo? Sí, Así sí, es. sí, eso Una oferta de servicio de transporte que en los hechos se parece mucho a un servicio de taxis, pero que alega no serlo. ¿Sí? ¿Sí vamos por ahí? Vamos por ahí. Muchas gracias también No, por la por invitación. favor. Creo que vamos por ahí, pero creo que una de las cuestiones que es muy importante es, evidentemente uno habla de el mercado, ¿no? Ok. Aparece en el mercado. Pero también puede verse desde otra perspectiva. Hay un nuevo mercado, o un mercado que se hace más complejo, el mercado de transporte individual, ¿no? Transporte que se ha modificado. Ahora, digo, el transporte público pasa a ser un transporte... Hay un nuevo actor que modifica el escenario. Que presta un servicio al público con unas nuevas características que son diferenciadas respecto de otro. Entonces, puedes decir, pues sí, efectivamente entra al mercado un nuevo producto, un nuevo servicio. Ahora, ¿es exactamente lo mismo? Eso Hay es lo que me simple y interesa sencillamente... primero que me ayuden a ver, porque vamos a ir hacia la visión económica, el tema de competencia, quiero que me cuenten cuál sería la regulación ideal, pero para llegar allá, primero me gustaría empezar por el principio, que es, ¿este es un servicio de taxis, sí o no? Sí lo es. Sí Déjame lo es. decirte un argumento muy sencillo y muy contundente. Es decir, nadie puede negar la eficiencia y las ganancias que tiene el consumidor Uber, ¿no? Entonces, dice Uber, desde el punto de vista, porque hay un problema de competencia. Desde su punto de vista, ellos dicen, no somos un servicio de taxi, por lo tanto no nos puedes incluir en el mismo mercado. Un chofer privado, me decía Adrián. Exactamente, hay una herramienta muy fácil, es decir, para que tú analizar si son competidores, si son sustitutos o no, necesitas lo que se conoce como delimitar el mercado. ¿Qué es delimitar el mercado relevante? Por ejemplo, si tú tienes una ruta de migrantes México-Tijuana y tú quieres ir a México-Tijuana, te puedes ir por avión, ¿estás de acuerdo? Pero también te puedes ir por transporte terrestre. Entonces, el transporte terrestre está ante el mismo mercado que el avión, compiten, son sustitutos. Ahora, si tú tienes ahorita tu teléfono, por ejemplo, tú puedes llamar a Uber o puedes llamar a otra que se llama Yaxi. Yaxi también tiene su aplicación y lo vas a poder llamar. Y son taxistas pero regulados. Entonces, cuando tú veas a Yaxi, vas a ver un taxi que tiene una placa, que tiene un color rosa y que tiene un color muy distintivo. Y en cambio vas a ver a Uber que dentro de su modelo de negocios no está regulado. Entonces el tema es, soy pato, camino como pato, parezco pato y no soy pato. No, si eres pato y entonces están dentro del mismo mercado. ¿Y cuál es el tema? No es un tema de competencia desleal, es un tema más bien de competencia en términos de posible de una práctica monopólica. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es la diferencia? A mí no me sorprende que, por ejemplo, Uber diga que es más barato que esta aplicación. Pues desde luego es más barato porque no paga los costos regulatorios. Los costos regulatorios son cero. Entonces, ahí hay un tema de, digamos, de establecer las reglas claras para poder competir. A ver, me parece muy interesante hasta aquí y aquí detengámonos, Pablo. Nos dice Marcos, a ver, tiene la ventaja, y lo reconstruyo desde el inicio del programa, de que te brinda un muy buen servicio, ¿no? Por las características del auto, las características del traslado, la manera en la que los solicitas, etcétera, y al mismo tiempo te cuesta menos que un taxi. Y nos dice Marcos si la razón es precisamente que no está regulado. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? ¿Cómo entrarle a ese problema? Sí, es cierto. Sí, yo estoy de acuerdo con Marcos, es un tema, pero yo creo que hay que poner énfasis en una cuestión. No existe la idea de que no hay nada, que no hay la nada regulatoria, ¿no?
todo mundo está regulado de una u otra manera, lo que tiene son esquemas distintos de regulación. Los taxis están regulados sobre la base de una autorización pública, unas placas, revisiones, hay varios mecanismos, ¿no? Que mediante los cuales, y Uber está regulado con automóviles que pagan una tenencia. No, en la Ciudad de México en principio ya veremos. Ya tampoco se paga la tenencia, pero o sea, pagan impuestos, realizan una actividad. ¿Pagan impuestos? ¿Uber paga impuestos? No, bueno, de hecho, sí. yo me atrevería a decir, más bien, Uber es ilegal, pero formal. Ilegal, a ver, pero formal. eso, porque desde el punto de vista. Eso para ustedes. Déjame decir, a ver, ilegal, pero formal. Y eso ¿Qué que no quieres soy decir? abogado. A ver, Pero ahí te bien. voy a decir mi argumento por qué es ilegal. A ver, Es claramente ilegal en el sentido, si lo ves por dos leyes muy claras, que es la ley de movilidad, ok. donde te dice claramente que todo el servicio de transporte tiene que estar regulado bajo la ley, digamos, de transporte. Y estos De acuerdo. Entonces, autos no... ellos, ¿qué dice Uber? Que ellos son transporte privado. ¿De es un acuerdo? acuerdo entre tú y yo. Pero te ¿qué te presto dice? mi coche a cambio Claro, de pero, que me des un- claro, pero ¿qué te dice el reglamento de tránsito, el Distrito Federal, en términos de transporte privado? Que tú necesitas no ser un agente económico con fines de lucro. Ok. Y aquí claramente este no eres caso, fines de no, lucro. Entonces, en realidad es formal. Está fuera de la legalidad. Exactamente. Entonces, yo creo que va más allá de un tema de fiscalización. O sea, no creo que es, más bien es un tema de crear la normatividad eficiente para que tengas una política. Es más, Uber es una gran oportunidad en México que te permite rediseñar toda la política pública en materia de transporte. A ver, Así hay que Pablo, ver. ¿quieres decir algo? Y quiero Quiero decir regresar algo al precisamente en programa. el sentido de lo que acaba de decir Marcos, porque creo que tiene plena razón. A ver. Esta es una gran oportunidad. Y es una gran oportunidad porque saca a la luz que todas las condiciones por las cuales, frente a las cuales estamos enfrentando este problema han sido creadas por una normatividad ya existente. Acabo de poner un ejemplo. Establece el reglamento que para poder ser transporte privado no debes de tener Fin de lucro. fin de lucro. ¿Por qué? Bueno, no sé, No, eso pero lo dice la ley establece. hoy. No, pero revisemos, porque probablemente. sea abogado. No, pero revisemos, porque entonces se crea este problema entre legalidad y formalidad, que creo que Marcos lo explicaba muy Está bien. bien. Entonces, revisémoslo todo, digamos, hagamos un esquema, porque es Me de interesa una mucho revisión sistemática. Llegar a ese punto de ver cómo deberíamos de regularlo. Así es. Solo les pediría, ayúdenme a terminar de delimitar el problema. Nada más, ¿por qué? Porque es un problema regulatorio, por lo que establecen ustedes. Es un problema de mercado, si entiendo bien. Es un problema de competencia, si De entiendo bien. competencia y regulatorio. Y hay un además- punto que no quiero dejar fuera de la mesa. Se está volviendo un problema político. Es decir, y aquí creo que nos puede servir esta arista como puerta de entrada para ver qué ha pasado también en otros lugares del mundo, Marcos. Totalmente. ¿Qué podemos decir? Ya se volvió un tema político. Ya de se volvió un hecho. tema O sea, yo creo que ya se volvió. ¿Qué es lo que yo veo con tristeza en el sentido que si tú ves, ese es un fenómeno mundial y ves casos, como yo te decía al principio, de esquina, en el sentido de que, por ejemplo, yo creo que no sería bueno para los ciudadanos que pasara el caso francés, que pasara el caso español, ¿Qué ha pasado que en esos pasara el casos? caso alemán, Cuéntanos. que no los han dejado operar. O Ok. sea, simplemente se han ido al extremo. En España, en Francia. Así es, en Francia, en Alemania y otros países. Ahí fueron prohibidos. Ahí fueron prohibidos, se polarizó la discusión y la verdad es que sí trae beneficios contundentes al consumidor porque crea competencia, innovación tecnológica. O sea, no puedes castigar la innovación. Y el otro caso que yo creo que, que también observa en el mundo es que regulas a favor de Uber la teoría de la captura. O sea, regulas como Uber quiere. Y yo creo que ese es el riesgo en México ¿Qué muy país ha latente. sucedido por ahí? Eso, por ejemplo, pasó en Canadá, ha Ok. pasado inclusive en Washington, O sea, ha pasado Uber, en muchos países digamos, y gana la posiblemente va a discusión. pasar en México. Gana la discusión Uber e impone sus Confronta, reglas. exacto, y se puede explicar de la teoría de la captura desde el punto de vista económico, pero clarísimo. Que ahora nos lo clarísimo. explicas. Nada más Así es. un punto, Pablo, para ir viendo si hay acuerdo o desacuerdo. Tú también, lo intuyo por lo que has dicho, no estarías a favor de una solución que prohibiera a Uber. No. No. Las soluciones, las análisis, como dice Marcos, desde la esquina, ¿no? De vamos a liberar, a dejar a Uber como está en una situación, de hecho, en esta formalidad no legal, pero Esa no te gusta. esa no me- Y pero tampoco te la gusta la prohibición. prohibición. Hay que revisar el modelo Ok. completo de regulación del transporte, ¿no? Público-privado, vamos a llamarle como, pero no hagamos la trampa de definir transporte privado como a nosotros sin ningún tipo de criterio objetivo. O sea, la sino política de transporte debe de revisarse, por revisarse. varias razones, pero ahora que aparece Uber por una razón ya muy concreta. por una razón muy concreta donde tenemos que atender a ciertos principios que creo que son transversales, ¿no?
el principio de beneficio del consumidor. O sea, no podemos decir, bueno, pues hay consumidores que claramente, si Uber es un problema es porque hay gente que quiere que Uber le preste un servicio y parece que va en crecimiento, y esa gente no es gente que tome decisiones en contra de su voluntad, ni en contra de eso. Es una decisión y si ha habido una aceptación de ese servicio es porque había una necesidad o una preferencia al menos. Esa necesidad y esa preferencia creo que pasa por esto que Marcos adelantaba, que decías, no hay que castigar la innovación tecnológica. Claro. Explícanos bien, digo, porque no necesariamente todo el público conoce el tema y no necesariamente en todas las ciudades del país está, digamos, presente el fenómeno Uber. ¿En qué consiste en concreto la innovación que Uber introduce al mercado, Marcos? Pues, bueno, la innovación utiliza una plataforma tecnológica que es a través de, como tú sabes, del celular, da un mejor servicio, digamos, está mejor ubicado en ciertas zonas. Y lo que pone de manifiesto Uber es precisamente lo mal que está el servicio de transporte público en México. Es decir, es inseguro, es un problema también es muy ineficiente, muchas cosas. Entonces, lo que debes de hacer es tener un estudio profundo y verlo una visión integral de política pública. ¿Por qué? Imagínate, la evidencia empírica internacional demuestra que Uber y otros tipo Uber pues benefician a un sector específico de la población. Si, por ejemplo, entonces, ¿por qué vamos a dejar un sector específico de población con un buen servicio de calidad e innovación? Yo te pregunto, ¿qué necesitas para adquirir un Uber? Hace rato lo platicaba un estudiante. Necesitas, digamos, tener un smartphone. Okay. ¿Cuánto te vale en promedio un smartphone? Primero un te vale 4,000, 5,000 pesos en un buen paquete. Si quieres uno de última moda, te vale 11,000 pesos. Necesito un buen teléfono. Un buen smartphone que le llaman o teléfono inteligente. Dos, un plan de datos. Un plan de datos. Con toda la reforma Telecom, ¿no? En realidad vas todavía... a tener que explicar qué es esto, un plan de datos. Exacto. Tú debes de pagar 400 pesos mínimos por un plan de datos. Entonces ya, súmale. Y tercero, o sea, debo la tarjeta, tener contratado un servicio telefónico. Exactamente, porque no hay Wi-Fi en Reforma o en, digamos, en una zona popular que necesitas un taxi última hora, no lo hay. Entonces, todo eso y la tarjeta de crédito. Debo de ser titular de una tarjeta de crédito. ¿Cuántos millones de mexicanos en la Ciudad de México tienen acceso a eso? Es decir, y tú lo tocabas hace rato, es decir, si tú analizas la función social del taxi, en las zonas aledañas del DF es muy importante, o sea, es decir, lo utilizan para llevar a sus hijos a la escuela, lo utilizan para ir al mandado, para comprar, digamos, es una función social muy importante. Entonces, la pregunta es, si tú permites esta digamos, ilegalidad formal, pues va a pasar lo que va a pasar, por ejemplo, en Washington o otros países donde vas a tener un monopolio de taxis y donde no vas a tener, va a ser exclusivo. Como los carros. Quiero aproximarme a un punto en el que quizá estoy vislumbrando la que podría ser una diferencia, no sé si la hay o no, pero si la hay me gustaría subrayarla. Si entiendo bien el sentido de la reflexión de Marcos, va orientado hacia que uno de los problemas de la situación actual con Uber es que, entre otras cosas, brinda un servicio reducido solamente para un grupo de personas que tienen acceso a todo esto que nos has dicho. Y por lo que veo, si vislumbro bien tu argumento, sostienes que esa no es una buena idea, que valdría la pena encontrar la manera de romper, digamos, este estatus de privilegio. Y que los beneficios sean para todos, es decir, que la innovación permite, como en Chicago, que compraron la tecnología para Uber y se la pasaron a los otros taxis y hay una política pública. O sea, el tema es de política pública. ¿Y tú estarías de acuerdo en eso, Pablo? Sí, claro. Ok, también en lo mismo. Sí, claro, pero para hacer eso, para poder hacer esto, tienes que establecer, por ejemplo, quién va a ser la autoridad que va a comprar la tecnología, la va a hacer accesible, mediante qué métodos va a ser esto adquirido, porque tenemos que revisar también estos métodos, quiénes van a ser los beneficiarios del sistema, porque también tenemos que entender, y esto es una de las ventajas de la innovación y lo que saca a la luz la innovación, es cómo está definido nuestro sistema de taxis, cómo está definido la industria del taxi, la prestación de servicio de transporte público, claro, sobre la base de las autorizaciones, las placas, etcétera, etcétera. Pero luego veamos, porque también sabemos, el taxi no es operado en la mayoría de los casos por el chofer. El operario, o a veces, pero en ocasiones es un tercero el dueño del taxi, dueño de las placas, y el tercero es el que lo hace. A veces tenemos a un solo propietario con varios taxis, muchos.
Y entonces empieza a operar de una manera distinta el beneficio social, la restricción del número de placas, la restricción del tamaño de la oferta. Existen muy malos incentivos para una mejora de unidades. Yo siempre me he preguntado por qué un mismo taxi del último año, un auto cómodo y tal, te cobra lo mismo que un taxi que lleva operando 15 años, que te sientas, pésimas condiciones de seguridad, en pésimas condiciones de ruido, incluso comodidad. Y me está cobrando lo mismo que un taxi de este año. Tenemos que reconsiderar la idea de que, bueno, si vamos a modificar el sistema, tenemos que mejorar la infraestructura material del servicio de taxis, tenemos que modificar el sistema de manera que el sistema no esté basado sobre la base de otra forma de captura del sistema, que es la base de las concesiones, los sitios. Pensemos en un sitio que los usuarios del aeropuerto tenemos constantemente relación con estos sitios, que se han diversificado, pero si uno los entiende no hay competencia entre ellos. Entonces hay que modificar el sistema en su conjunto. Les pido que hagamos eso en la siguiente sección del programa. Estamos cerrando esta primera parte de nuestro análisis en perspectiva. Nos han ayudado, digamos, a delimitar el problema. Me parece que, contrario a lo que yo suponía, hay coincidencia entre los dos de que es útil la aparición de Uber, de que brinda un servicio que vale la pena mantener, pero si entiendo bien, la orientación de sus reflexiones va a que hay que generalizar los beneficios de Uber y eso supone una revisión de fondo de la manera en la que está regulado el sistema de transporte en México y en concreto el sistema del transporte, eso que llamaríamos, incluyendo a Uber, también taxis. Pero bueno, vamos a un corte y volvemos. Quédese con nosotros. Ahora nos van a explicar, yo la verdad no sé cómo hacerle, cómo debería regularse el transporte público en México para que los taxistas y los Uber puedan convivir de manera armónica. Ya regresamos.